Llega a las salas argentinas Ánimo, la nueva película de Miguel Coan, cuya protagonista excluyente es Guara, una adolescente indígena de la Puna jujeña que se muda a Palpalá, en las afueras de San Salvador de Jujuy, y en su tránsito fluctúa entre el desarraigo y el duelo por la muerte de su abuela. Sus interrogantes encontrarán una respuesta en un diálogo entre su voz y su violín. Animus se presenta desde el domingo 14 en Cinearte Cacodelfia. Estamos con su director, Miguel Coan. Bueno, Miguel, la película se constituye a partir de la aparición de Guara en tu vida, o ya tenías algún proyecto similar dando vueltas? No, la película surge cuando la conocí a Guara durante el rodaje del Despenador. Ujú. O sea, mejor dicho, antes del rodaje, cuando fue el casting de la película para el Despenador. Y bueno, y luego cuando terminó el rodaje del Despenador, que en realidad se interrumpió por la pandemia, quedó un vínculo con ella y con su familia y por, como digo yo, por generación casi espontánea surgió la película. Ajá. Siempre una película lleva a otra, pero la verdad que la transición entre una y otra en esta fue muy fluida. O sea, Muy, de muy. entrada tuviste claro, o sea, Guara era la protagonista y Sí, tuviste claro que algo más sí, había ahí para sí, hacer. sí, sí. Y Más allá del despenador, digo, ¿no? sí, 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 se desató a partir de un comentario de la tía de ella, de la tía Delia, sobre este encuentro de burros que había una vez al año en La Puna. Yo dije, bueno, me interesa hurgar en ese evento y me quedó como una imagen, aunque no lo conocía. Y bueno, ahí surgió el proyecto con Guara. Ujú. ¿Y qué encontraste en ella en particular para decidir que fuese la protagonista, más allá de la historia que habías empezado a conocer a través de Sí, su familia, de sí. ella misma, ¿no? Y ella es, desde el primer momento fue alguien que me llamaba mucho la atención su capacidad para transmitir valores, por decirlo de una manera más compleja, existenciales de la vida misma, cuestiones universales, ¿no? Como vos Ujú. mencionaste, del desarraigo y después del duelo por el fallecimiento de la abuela, pero su forma, digamos, de expresarse, sus reflexiones, su expresión musical, cómo dialogaba su sentir con la música, con su voz. Yo digo que la película no tiene una voz en off, tiene una voz en on, porque está Claro. tan implicada la voz en ella, en todo lo que expresa, que me cautivó rápidamente, ¿no? Y como cineasta es como la actriz social ideal, digamos, en ese sentido, Ajá. por la capacidad de conexión con lo que uno hace, con lo que uno quiere transmitir, ¿no? De aquello que te interesa. Entonces, y bueno, y hubo una química también muy interesante entre los dos para trabajar, cómo se amalgamaban las situaciones frente a cámara. Ujú. Así que fue muy, muy, muy fluido, muy fluido. Ahora, cuando ya, bueno, tenías decidido que ella era la protagonista, tenías decidido qué ibas a hacer, qué iban a hacer juntos, ¿dónde decidiste poner el eje? ¿En el paisaje, en los Una personajes muy que buena aparecen pregunta. durante la película? Esta película se fue haciéndola también, Ujú. algo que fue muy novedoso para mí. Siempre lo hago así en los documentales, pero en esta fue mucho más determinante porque me sentía muy confiado justamente por la relación, no solamente con ella, sino con el contexto, ¿no? Se da todo de una manera muy orgánico. Y, y el acento para mí era, por un lado, hacer un buen seguimiento, escuchar, y en un momento me di cuenta que sí, que estaba el concepto del desarraigo lo expresó ella, entonces eh,
me interesaba detenerme en ese tema porque creo que el desarraigo hoy en día es un tema mundial. O sea, Universal, sí. el desarraigo no es solamente de irse de un lugar a otro, sino el mundo digital nos desarraiga ya, Ujú, ¿no? O sea, que sí, se va hacia otros planos de la vida, no solamente el geográfico, sino al plano espacial, ¿no? Hoy estamos muy desarraigados, hay personas que se la pasan, ¿no?, internadas en sus casas en el mundo digital y viven desarraigadas. sí, sí, Pero sí. bueno, sin ser tan exagerado, el planteo que surgía de ella a mí me hacía mucho eco de una manera, como lo transmitía, de manera algo muy universal, digamos, ¿no? Que creo que hoy en día está muy fresco en todos, Ujú. muy en carne viva. Sí, bueno, el tema de las migraciones Por también, eso ¿no? iba, las Que es migraciones que muy hoy en día son cada fuerte. vez más fuertes, Sí, más grandes en cantidad, en fin, en dramatismos, ¿no? Lo que pasa, bueno, en Estados Unidos, las cuestiones de deportaciones forzadas. Entonces, bueno, es un tema, ¿no? No es un tema el desarraigo, sino el estar enraizado en un lugar. O sea, claro, también claro, porque uno habla del desarraigo cuando te vas, pero después también está en echar raíces en un lugar. claro. Bueno, justamente eso te iba a preguntar, ¿no? Porque Guara, la protagonista de Animu, sí, se muda de lugar, pero a su vez todo esto que ella va expresando a lo largo de la película, buscando a su abuela, buscando la voz de su abuela, que en definitiva es su propia voz, Ujú. lo hace en un lugar que donde también tiene raíces muy profundas, o sea, no se olvida de estas raíces, ¿no? No, todo lo contrario, se da cuenta de la importancia a nivel, diría, visceral, ¿no? De lo que son las raíces, ¿no? Y no solamente con las personas, sino con el contexto, ¿no? Con las montañas, con los animales, Ujú, con las actividades, ¿no? Porque este evento que reúne a cientos de burros se constituye en un espacio en donde se pueden proyectar muchas cuestiones vinculadas a las raíces, a los sentimientos, a recuerdos, entonces es un reencuentro casi, ujú. ¿no? Son espacios que tienen muchas más cosas de las que nosotros imaginamos, ¿no? Y creo que uno lo puede trasladar a las cotidianidades de todo el mundo, digamos, ¿no? O sea, Ujú. uno a veces no tiene conciencia de lo importante que son las raíces, Sí, sí, ¿no? sí, Valga la sí. redundancia. Y por eso me cautivó contar, narrar todo lo que ocurre en la película, porque vivimos también en un momento en donde la cultura está tan complicada, tan Ujú. cuestionada, ¿no?, como algo valioso, y justamente acá vamos en sentido contrario, mostramos lo importante que es la Sí, cuestión cultural, sí. ¿no? Lo importante que es, hay una sequía no solamente climática del agua que escasea, sino del deseo, Ujú. y una subvaloración de la cultura misma, ¿no? Que es muy importante para la esencia no solamente humana, sino para que tenga vigencia el deseo. O sea, que Claro, bueno, ¿no? Es así como... este es el punto clave también, no vamos a contar, No, claro, hay este, que... pero es un punto clave en la trama de Animu, Sí, ¿no? Lo que sí, ocurre sí, con Guara sí, y en toda sí, esta búsqueda y en sí, esa transformación, ¿no? sí, sí, Sin dejar sus raíces, todo lo exactamente, todo contrario, lo ¿no? contrario, sí, Este, sí. y esto lo percibiste con la película, una vez que ya habías filmado esas escenas o apareció antes y fuiste detrás de eso buscándolo. Iba apareciendo en la película, o sea, era como que se me iba apareciendo como por delante y hubo momentos en que, por ejemplo, cuando hicimos el trabajo en estudio de su narración, donde trabajamos con las imágenes, fue muy revelador la forma en que hice el abordaje con ella y cómo ella se sumó y con lo que ella aportó. ¿No? Es de esto que yo que decía que
no era una voz en off, sino que se constituyó una voz en on, porque la película tiene un sonido que a mí hoy, bueno, tuvimos la exhibición en la conferencia de prensa y siempre no termino de sorprenderme de la voz, el lugar que ocupa la voz de ella en la película, ¿no? Porque parece que está todo integrado con la imagen, con el paisaje, no es ajeno, no es una voz que viene de un estudio, no parece, es la misma voz la del estudio que la de la montaña, el violín suena igual en la montaña que en el estudio, ¿no? Porque además tuvimos muy buen equipo, el equipo de sonido fue muy bueno, tuvimos condiciones climáticas muy favorables, por suerte. Claro, porque es muy difícil Sí, filmar en exteriores. nunca tuvimos viento. Bueno, Tuvimos la misma luz todo el rodaje. Esos días nublados que tamizan, ¿no? Todos los claro. contrastes. Realmente fue milagroso, te podría decir. El rodaje fue milagroso. Y bueno, con un equipo muy bueno, ¿no? Muy estoico para estar en la altura y todo eso, ¿no? Muy bien. Animu se estrenó en el Bafisi de 2024. Sí. Desde entonces viene recorriendo festivales. Exacto, sí. Bueno, despertando interés en muchos lugares. ¿Qué descubriste vos de la película a lo largo de todo este tiempo? Y bueno, una cuestión que fue muy interesante fue, bueno, por ejemplo en Brasil, pues son desafíos, y más por las características de esta película que parece muy local, cuando vos la exhibís en un ámbito tan distinto como por ejemplo en el Festival de Bahía en Brasil, la curiosidad en ver cómo la gente reacciona y cómo la recibe. Y la verdad que el recibimiento fue maravilloso, la gente se emocionaba tanto como acá. Por eso que hablábamos antes de cómo está abordado la universalidad de ciertos temas en la película, ¿no? También la música, ¿no? El diálogo de ella entre su voz y su violín es algo que llega y muy reconfortado, la verdad que muy, muy contento porque además un honor de representar ahora más que nunca el cine argentino afuera, ¿no? Claro. Con cuestiones tan nuestras, ¿no? Con la cuestión donde podemos mostrar nuestra soberanía cultural, ¿no? Nuestra soberanía cultural, el cine que hacemos, el cine, que hacen, que son capaces yo la verdad de que me hacer. emocionaba mucho en ver, ¿no? O sea, verla a ella y ver toda la película proyectada en otros contextos, en el contexto que nosotros estamos viendo ahora, me parecía realmente, bueno, un privilegio y muy orgulloso de eso, ¿no? Y llegar al estreno, ¿no? Entonces, llegar al estreno, recordemos sí. entonces que a partir del domingo 14 en Cinearte Cacodelfia van a poder ver Animu, este nuevo documental de Miguel Coan que recomendamos. Muchas gracias. No, gracias a vos y los esperamos.